tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. Recuerda, también puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en donde ya estamos conectados a través del chat también por si quieres hacernos llegar tus comentarios y participaciones. Y bueno, pues el día de hoy estamos aquí tus psicoanalistas de la radio, José Luis Amarripa y tu servidora Gabriela Maldonado, para hablarte acerca de un tema polémico, José Luis, el feminismo, ideología y patología. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Gabriela. Aquí comenzando la semana con este clima muy extraño. Volvieron nuestras nubes, por fin, sí, ya hacía falta. Pero antes de entrar de lleno al tema, déjame decirte, aquí tenemos un servicio social. Dice, el sábado 18 de octubre se extravió Luis Enrique Rodríguez Viveros, de 21 años de edad, en la Central Camionera Nueva. Vestía pantalón de mezclilla azul y camisa rosa. Venía con una muchacha. Luis Enrique Rodríguez Viveros sufre esquizofrenia. Si saben algo de él o lo han visto, por favor comunicarse a cabina para mayor detalle. Bueno, pues si ven a algún chico que cumpla con esa descripción, o que más o menos intuyas, por favor comunícate. Yo creo que sería una buena idea para la persona que dejó aquí el servicio social, a lo mejor subir una foto también a la página del Facebook de Radio Mujer, es Mujer Sexto Sentido, porque la verdad es que es muy complicado, aún dando la descripción ya de características físicas, a veces es muy difícil, ¿no?, poder atinar a la vista. Entonces me parece que sería quizás lo más adecuado, pero bueno, para todos quienes nos escuchen, Luis Enrique, nos dicen, está vistiendo un pantalón de mezclilla azul y una camisa rosa. Por favor te comunicas a cabina si sabes algo. Y bueno, a propósito de este tema, el feminismo como ideología y como patología, ¿por qué hablar del feminismo de esta manera, como en estas dimensiones? Porque creo que si bien es algo que se ha difundido, en especial últimamente, bueno, y últimamente me refiero como unos 10 años o más probablemente, ¿no? Esta idea del feminismo como algo, de pronto se ha vuelto algo casi intocable. ¿En qué sentido? En el sentido de la ira de muchos años de opresión, que entonces después de eso se vuelve un absurdo, ¿no? Porque se vuelve en el simplemente no puedes refutarme nada, no puedes decirme nada, porque soy una mujer y eso es todo, ¿no? Entonces no pueden correrme de este trabajo porque soy una mujer. Entonces se va totalmente al otro lado, ¿no? Como es totalmente el otro lado de la moneda, igualmente patológico, ¿no? Porque, bueno, como comentaba al principio, probablemente en parte, en gran medida, sí, por esta especie de resentimiento que queda arrastrando de muchos años de opresión, que ahora se convierte en una especie de comodín, ¿no?, que permite como un vale por, ¿no? Ahora va la mía y ahora me voy a quejar y ahora prácticamente es como un sentirse intocable, ¿no? Y lamentablemente este tipo de postura es una postura no nada más enfermiza, sino que, y de la misma manera que el lado opuesto taponea e imposibilita cualquier posibilidad de verdadero crecimiento y de verdadera, ¿cómo decirlo?, como de un cambio auténtico, ¿no?, como de una modificación o un crecimiento auténtico. Uh-huh. Y es que es interesante, Gaby, si pensamos en el contexto en el que va naciendo este movimiento, porque primero tendríamos que pensar cuáles fueron estas mujeres pioneras que empezaron a luchar por la igualdad de derechos, ¿no? Si nosotros nos vamos unos años hacia atrás, 70 años hacia atrás, nos vamos a dar cuenta de que las mujeres no tenían derecho de voto, ¿no? Las mujeres
hasta la fecha todavía por ahí siguen algunas actas de esos tiempos, ¿no? En donde la declaración es que casi al momento de casarse la mujer se vuelve una pertenencia para el hombre. Y por supuesto que eso es una situación indigna, ¿no? Una situación indigna para cualquier ser humano. Y en ese caso, muchas mujeres empezaron a luchar por sus derechos, empezaron a luchar por su derecho de estudiar, por su derecho de votar, por su derecho de poder trabajar con una paga igual, cosa que hasta la fecha todavía no es una realidad consistente para todas las mujeres en nuestro mundo, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver una causa bastante fuerte, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que hay una necesidad de un movimiento de este sentido en el que las mujeres puedan demostrar y se puedan plantear, ¿no? ¿Cuál es su papel en este mundo? Porque antes íbamos a darnos cuenta cómo la expectativa iba alrededor de ser como lo podríamos decir, como una incubadora, ¿no? Para los hombres de esos entonces. Y mujeres que de alguna manera también encontraron su deseo en eso, pues bueno, ahí sí, cada quien podría decidir lo que hace con su vida. Ahí el asunto es que exista la posibilidad de que cada quien haga lo que guste, ¿sí ve? Que no sea una ley, que no sea algo ilegal, que cómo va a ser posible que tú te vas a ir a la universidad, ¿no? Que antes, fíjese nada más esta ideología de decir, no, bueno, es que las mujeres para qué estudian si se van a casar, ¿no? Es un absurdo. ¿Por qué? Porque entonces se pensaba que era un gasto innecesario. ¿Qué caso tenía? Solamente era exponerlas a situaciones peligrosas, que realmente como si fuera una florecilla que se nos fuera a marchitar si la sacábamos demasiado al sol, sin darnos cuenta de que al momento de tener ese tipo de pensamientos, lo que hacíamos era limitar las posibilidades y las potencialidades que tiene una mujer. Muchas mujeres justamente ahí es en donde se levantaron, y por ahí tenemos muchísimos ejemplos de mujeres que se hacían pasar por hombres para poder estudiar, ¿no? De mujeres que lo hacían en secreto, y mujeres que realmente les fue muy mal en la historia por buscar este tipo de igualdad. Ahí realmente nos vamos a encontrar con la verdadera causa de este asunto del feminismo, ¿no? Cómo sí tendría que haber una igualdad de géneros en derechos. Ahí eso no se lo podemos negar a nadie. Es más, es como si hasta estas fechas pensáramos que todavía hubiera una segregación de razas, ¿no? Bueno, es que este es un baño para las personas de este color y este es un baño para las personas de este otro color, ¿no? O las personas que quieran viajar en autobús, dependiendo de su nacionalidad o de su color de piel, van a tener que ir en tal parte del autobús. Sería una estupidez realmente, es algo retrógrada si lo pensamos. En su momento tuvo un contexto, tuvo una ideología que empujó a que las cosas fueran así, pero ya ahorita es un absurdo. Pero ahí luego nos vamos a topar justamente con todo el odio que se generó alrededor de esos años de opresión, que también tendríamos que pensar hasta dónde es una opresión, porque yo tengo entendido, Gaby, que los hombres siempre hemos estado en minoría en cuestión de las mujeres, y si nosotros vamos pensando un poquito en cómo se va estableciendo digamos como mundo psíquico, vamos a ver que las mujeres están tomando gran parte de cómo se educa a los niños, sino que es la mayor parte. Entonces ahí también tendríamos que pensar qué tanto era una opresión, porque sí la había, pero qué tanto también hay un deseo que podríamos entender desde el masoquismo, que va empujando a ocupar ciertos lugares, a ciertos lugares de sumisión que también tienen que ver con nuestro psiquismo, y que por supuesto que le vamos a dar el tiempo para explicarlo, pero ahorita vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del feminismo como ideología y como patología. Y ya antes de salir a corte, bueno, hablábamos de esta opresión que ha existido sobre la mujer. Y tú comentabas algo interesante, José Luis, a propósito de qué tanto es una opresión o es algo que se asume ya por el propio psiquismo de la mujer como su rol o su lugar a seguir, ¿no? Entonces, es interesante pensarlo, porque creo que si nos vamos un poco a los orígenes como primitivos, podríamos encontrar, y ya lo hemos tocado en algunas ocasiones, ¿no? Ciertos motivos por los cuales la mujer podría estar resguardada
en tanto que el rol masculino era distinto al rol masculino que encontramos hoy en día. Si pensamos en los hombres primitivos, me refiero a la raza humana primitiva, todavía no me pega esta costumbre de hacer la diferencia de repetir hombres y mujeres primitivos, pero bueno, si pensamos en los seres humanos primitivos, podríamos entender que llevar sustento a la casa o a la cueva, en ese caso, no implicaba salir y trabajar en un cubículo ni nada por el estilo, sino que implicaba de habilidades físicas y también de un gran riesgo de morir en el camino, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en cazar, en este tipo de situaciones, bueno, pues podemos observar también en el resto del reino animal que en algunas ocasiones sí son las hembras que salen a cazar, pero en las más de las ocasiones las hembras se resguardan y si llega cualquier peligro a atacar el lugar en donde están resguardándose, bueno, pues son los machos los que salen a cuidar el lugar, ¿no? Son los machos quienes salen a pelear. ¿Por qué? Porque por lo general son mucho más grandes los machos de todas las especies, por lo general, y además porque pues las hembras, tú comentabas, José Luis, a propósito de la incubadora, y lamentablemente si nos ponemos muy naturalistas, pues sí, ese es el rol de no una mujer, sino en la naturaleza. La idea es que nazcamos, crezcamos, nos reproduzcamos y podemos morir después de eso, ¿no? Después de eso ya cumplimos y somos totalmente prescindibles para la naturaleza. Entonces, siempre y cuando podamos hacer de incubadoras, bueno, pues tenemos que estar ahí cuidaditas y resguardadas, ¿no? En cambio, bueno, pues los machos, digamos, y estoy hablándolo en el sentido de esta manada salvaje, pues quedan como más prescindibles en tanto que ya dejaron su semilla, ¿no? Y pueden seguir caminando, y si mueren, pues de todas maneras va a haber otra generación porque ya dejaron su semilla. Por supuesto que si nos quedamos con este pensamiento, pues evidentemente es un pensamiento primitivo, es un pensamiento que se apega única y exclusivamente a lo que dicta el instinto y a lo que dicta la naturaleza, y si algo distingue a los seres humanos del resto del reino animal es que no nos quedamos, no nos saciamos únicamente con lo básico, ni siquiera con la esperanza de vida básica, ¿no? Quizás para la naturaleza es suficiente con que hayamos dejado descendencia y después de eso podemos morir, pero a nosotros no nos gusta la idea de morir, nos gusta la idea de conocer más, de indagar, nos da curiosidad cómo van a ser las cosas en el futuro, y entonces inventamos, bueno, medicina, inventamos cualquier cantidad de aparatos para hacer cirugías, hasta marcapasos, para darnos más y más y más expectativa de vida. Entonces, puede haber en distintos momentos de la historia un motivo a través del cual podemos entender esta postura de la mujer, pero pienso que esta suerte de maltrato de alguna forma hacia la mujer sí es histórico, pero no creo que venga del origen. Se dice, por ejemplo, que en las tribus primitivas se intercambiaban mujeres, ¿no? Y de una tribu a otra, pues las personas, los hombres a veces robaban mujeres o se podían intercambiar como si fueran ganado, por ejemplo. Pero la cosa no era distinta con los niños, por ejemplo. También se podían intercambiar para trabajar las tierras, por ejemplo, ¿no? En ese sentido se podría decir que podríamos hipotetizar en una cierta igualdad, en el sentido de que no estaba este desprecio. El desprecio hacia la mujer inicia
con esta ideología de que la mujer tiene vínculos con el diablo, tiene vínculos con la tentación, y ahí es en donde se empieza a devaluar a la mujer. Una cosa es tratar distinto a alguien, que tratar distinto no tiene nada de malo, y otra cosa es menospreciar a alguien. Esa es la cuestión importante, ¿no? Uh-huh. Ahí tendríamos que pensar todo el concepto que se forma alrededor del pecado, ¿no? En distintas culturas, porque no solamente podría aludir a la religión católica, que es, digamos, como la mayoría aquí, al menos en nuestro país, sino que también nos vamos a dar cuenta en muchas otras religiones cómo se va entendiendo que la mujer, si es una mujer sexuada, es una mujer peligrosa. Si se fija, dentro de estas órdenes religiosas no hay entrada en los rangos altos para las mujeres. Yo no podría decir por qué. Es más, nos podemos ir todavía más atrás. ¿Por qué en los barcos no se ponían mujeres? ¿No? ¿Por qué en los barcos no? En el ejército, ¿no? Y digo, si hablamos de discriminación y de igualdad de derechos, ahí ya tendríamos un punto, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de que a lo largo de toda la historia de nuestra especie, es la cosa más común asignar tareas dependiendo de nuestro género. Es una cosa muy, muy, muy natural. Ahí, una vez más, tendríamos que regresar a pensar que se vuelva ilegal hacer una cosa o la otra, porque entonces ahí sí ya estamos sometiendo a las personas, ¿no? Ahí es en donde ya se vuelve una situación de desigualdad. Y esas situaciones de desigualdad han existido tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto que podríamos encontrar muchas cosas alrededor de las mujeres sumamente indignantes, pero simplemente podríamos pensar en esto que estabas tú señalando de la guerra, ¿no, Gaby? A los hombres, si nos ponemos a ver de esta manera, la vida de un hombre en la guerra vale mucho más, vale mucho menos que un peso, ¿no? Y se los obliga, y se nos hasta hace obliga. muy poco, Ajá. se les obligaba. Uh-huh. ¿Y por qué a las mujeres no se les mandaba? De ahí podríamos pensar, no, bueno, es que las mujeres no son tan fuertes, es que las mujeres no, claro que no. Si ponemos a una mujer a entrenar, también podemos hacer a un bastante muy buen soldado, ¿no? Pero entonces, ¿por qué a las mujeres no se les manda a la guerra? Ah, porque si se acaban las mujeres, se acaban los soldados. Se acaban las mujeres y se acaba la vida reproductiva. Digamos que un hombre podría fecundar a cuantas mujeres pudiera conocer en ese momento. Pero una mujer, si no tiene ningún hombre alrededor, no hay forma de que quede fecundada. Y si no hay forma de que quede fecundada, se acaba la población. Ahí ya tenemos un tema muy real de discriminación, de cómo para los hombres, y ni siquiera un hombre ya habían formado, sino muchachitos, ¿no? Muchachitos que todavía podríamos pensar niños, se les obligaba a ir a la guerra. Y que las mujeres no contaban con esa responsabilidad. Sin embargo, las mujeres, por supuesto que también tenían otras cosas, en su contra, ¿no? A manera de compensar, que ni siquiera era la manera, ¿no? De pensarlo, decir, bueno, a los hombres los mandamos, pero a las mujeres les hacemos tal cosa, ¿no? No va por ahí. Pero nos vamos a dar cuenta cómo esta segregación que va sucediendo en las tareas es algo muy, 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 muy común. Porque los hombres son los que van a cazar, porque es digamos como una vez más, ¿no? Una actividad más privilegiada de los hombres, porque las mujeres tienen que estar cuidando a los niños. Si se muere una mujer que está amamantando, ese niño hasta ahí llegó. Pero si se muere el papá, bueno, pues ni modo, ¿no? Qué tristeza, qué tristeza, pero ahí está la suegra, ahí está la mamá, las hermanas, y ese niño va a crecer, ¿no? Va a crecer sin papá, tristemente, pero si se mueren las mujeres, se acabó, hasta ahí llegamos, ¿no? Hasta ahí llegó esa tribu. Entonces, ahí es justamente esto que hablamos de como de un aspecto más natural, digamos como de este acomodo social. Si pensamos en todos estos tiempos extendidos que tenemos de desarrollo de los seres humanos, es necesario que alguien cuide a los niños, y es de menor importancia para la supervivencia la vida de los hombres que la de las mujeres. Y en esto vamos a tener estos ciertos intercambios. Una vez más tendríamos que revisar cuál es el papel, cuál es el momento más bien justo en el que esto se vuelve una situación discriminatoria, porque eso sí es una cosa peligrosa, y es una cosa peligrosa que ha ido y venido en nuestra historia. Esto es una cosa bastante interesante. No es que haya sido así hasta ahorita que estamos modernizándonos, sino que ha ido y venido y tiene sus porqués. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del feminismo y estamos haciendo este verdaderamente pequeño recorrido histórico
acerca de las distintas posturas, ¿no? Femenina y masculina, en donde, bueno, ya en otras ocasiones hemos hablado de estas como partes de nuestro funcionamiento psíquico, en donde podemos de alguna manera clasificarlo como rasgos pasivos y rasgos activos de la personalidad. Todos nosotros tenemos rasgos pasivos y rasgos activos de la personalidad. Sin embargo, lo que hace la diferencia entre un hombre y una mujer psíquicamente es que en la mujer predominan los rasgos pasivos y en el hombre predominan los rasgos activos de la personalidad. Hace no mucho hablábamos acerca del adulto infantilizado y comentábamos, un hombre infantilizado es cuestionado en su virilidad, es cuestionado en su postura de hombre como tal. ¿Por qué? Porque un niño es pasivo y un hombre pasivo es considerado femenino, es considerado más bien aniñado, incapaz de valerse por sí mismo, incapaz de defenderse a sí mismo, de defender lo suyo. Y esto, bueno, se castiga fuertemente por la sociedad. A una mujer esto no se le castiga por lo general. La sociedad en general va a entender este tipo de situaciones. Si nos ponemos a pensar ahora mismo, en este momento de la historia, si una mujer de pronto se queda con su auto varado, una llanta ponchada, vamos a pensar, y está intentando cambiar la llanta, lo más probable es que alguien se detenga a ayudarle. Si un hombre lo está haciendo, no es tan probable que alguien se detenga a ayudarle. Para empezar, podrían pensar que es peligroso muchas personas, ¿no? Si se encuentran a un hombre en medio de la carretera en esta situación. Y además no parece tanto que necesite ayuda, ¿no? En estas circunstancias. Sin embargo, se condona un cierto grado de fragilidad en la mujer porque se asume que es parte de su naturaleza. Y en cierta medida esto no está tan fuera de la realidad. Si es verdad que si nos ponemos sobre el renglón de todos los avances tecnológicos que hemos hecho, de todos los avances a nivel de pensamiento y cómo hemos trascendido más allá de lo fisiológico y de lo instintivo, pues es verdad que nos podemos poner a la par hoy en día, por ejemplo, en las capacidades que podemos desarrollar para llevar a cabo un trabajo de contaduría, de ingeniería, de muchas otras cosas. Pero si nos ponemos a pensar en las capacidades físicas que tenemos, biológicamente, constitucionalmente, tenemos por lo general mucho menos capacidad física que un hombre, en ciertos sentidos, ¿no? Por ahí muchas feministas van a decir, pero el parto y los dolores del parto son algo que un hombre nunca podría soportar. Claro que no, porque no está diseñado para eso, exactamente, no está diseñado, entonces no tendría por qué poder soportarlo, porque su cuerpo no está diseñado para eso. Esto no nos hace más ni nos hace menos. Pero lo cierto es que muchas tareas físicas son mucho más sencillas para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, hoy en día, la mayoría de las actividades en las que podemos desarrollarnos y de las que dependemos para nuestro día de vivir, no tienen que ver con una actividad física. Entonces, bueno, pues esto hace toda una revolución y además una confusión, creo, en la identidad de hombres y de mujeres, francamente. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, decíamos, la discriminación en el sentido peyorativo viene no por hacer una diferencia, porque fíjate que el origen, la palabra discriminación como tal, solamente significa distinguir. Claro, ahora mismo también se pone en la Real Academia
apartado en donde se habla de esta discriminación peyorativa. Pero discriminar, cuando te dicen que puedes discriminar entre lo bueno y lo malo, significa que puedes distinguir entre lo bueno y lo malo. No significa que seas una persona muy mala porque discriminas a los actos malos y quieres solamente los actos buenos. No, significa que puedes distinguir. Entonces, hacer una distinción no tiene absolutamente nada de agresivo, ni tampoco implica ningún tipo de violencia. Hacer esta disminución de alguien, ver a alguien hacia abajo, esto es lo que implica un gran monto de violencia, y como decíamos, esto se dispara fuertemente con toda la idea de que la mujer es como una mensajera de deseos pecaminosos y aberrantes, pensamiento que curiosamente se han encargado precisamente y sobre todo las mujeres de difundir y de enseñar a sus hijos. Y ahí también tendríamos que pensar un poquito, ¿no? Si nos fuéramos un poco más atrás, cosa que estábamos hablando en el primer bloque del programa, ¿cuál va siendo el papel del masoquismo en este tipo de organizaciones, sexistas, ¿no? ¿Por qué? Porque así como lo estaba planteando en un principio, hay una mayoría de mujeres, ¿no? Es una situación bastante curiosa, como no solamente, por ejemplo, en este asunto que va involucrando a las mujeres, en momentos en donde hay mayoría, donde realmente hay una mayoría de las otras personas, esas personas sean las que acaben oprimidas, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, con las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto necesitaron generaciones tras generaciones de personas esclavizadas. Imagínese la fuerza de trabajo que se necesitaba para levantar una pirámide en esos entonces. Y no fue una, fueron 3. Y no nada más fueron las pirámides, sino que también fueron monumentos. Fueron muchísimas cosas que tenían que ver alrededor de esta mano de obra de esclavos. Yo no podría pensar, oye, ¿y por qué los esclavos nunca hicieron nada? No, yo no podría decir, no, bueno, es que los tenían oprimidos. Pues claro que los tenían oprimidos, pero ¿cuántos eran? Deben de haber sido muy fuertes. Deben de haber sido muy fuertes, ¿no? Y aparte deben de haber tenido un cierto conocimiento matemático, deben de haber, imagínese, ¿no? Es como de alguna manera algo inaudito pensar en eso, ¿no? Bueno, pues si se rebelaran todos los esclavos, cosa que sí llegó a suceder, déjeme le digo, tenemos una historia ahí medio alterada de lo que sucedía, no es que una persona con un látigo controlara 1000 personas, sí había ciertas, digamos, como revueltas, ¿no? Y también concesiones para estas personas, ¿no? Que no era nada más como, bueno, y ahora sí los tiramos a la basura, porque ¿qué personas hubieran permanecido en esa situación? Ahí es en donde tendríamos que investigar un poquito más, ¿no? Claro que hubo revueltas, pero imagínese, todas esas personas haciendo pirámides, nada más que un día dijeran, ¿saben qué? Pues ya no hacemos nada. Y si nos van a matar a todos, digo, a final de cuentas nos van a matar o nos van a tener trabajando hasta que nos moramos, pues ¿cuál sería el caso, no? Vamos intentando luchar, aunque sea pedradas y a palos. Y eso fue lo que sucedió muchas veces. Pero a final de cuentas, las obras se terminaron construyendo con mano de obra de esclavos. Y esto no nada más fue para Egipto, esto fue en muchísimos lados del mundo. ¿Qué pasa con ese tipo de relaciones? Y ahí tendríamos que pensar un poquito en ese aspecto del masoquismo. ¿Por qué es que hay algo que de alguna manera nos va ordenando, nos va apuntando en nuestros deseos a quedar sometidos a los demás? Es más, ¿para qué nos vamos hasta lo de los esclavos? Podríamos pensarlo en el mundo real de ahorita, en nuestro mundo actual. ¿Qué pasa, por ejemplo, con tantas mujeres que viven en casa con un hombre que las golpea y las humilla y que no se van de ahí? Uno podría decir, bueno, pues es que si está en peligro tu vida, está en peligro la vida de tus hijos, podríamos poner un montón de cosas ahí alrededor, es que a dónde se va a ir, qué es lo que va a hacer. Ya a estas alturas va a ser muy difícil que no encontremos una alternativa, desde salirse a un refugio o agarrar un ride en la carretera y simplemente huir de ahí, ¿no? Simplemente huir de ahí. Pero ¿qué va pasando? Y es que hay un montón de factores en nuestro psiquismo que nos pueden llegar a hacer sentir como obligados a tener ese papel. Y esto es algo muy común justamente en ese tipo de organizaciones familiares donde hay alguien golpeador, es yo me lo merezco.
yo me merezco que me traten de esa manera. Y esto desde nuestra educación y también desde un plus de placer que se puede llegar a sentir, que es una cosa bastante compleja de entender. ¿Por qué? Porque entonces el otro es el que me está pisando, el que me está haciendo, pero porque me quiere. Digo, esta es una cosa que suena muy coloquial, pero justamente así va siendo el acomodo. Y ahí tendríamos que pensar qué tanto eso va desenvolviendo un factor importante en este sometimiento de las mujeres. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos hablando a propósito del feminismo. Y estabas tú comentando, José Luis, antes de salir a corte, a propósito, una vez más, de esta postura masoquista, ¿no? De esta postura pasiva en extremo. ¿Qué significa esto? Hace un momento comentaba yo que existen estas formas de funcionamiento mezcladas en todos los seres humanos, tanto pasivas como activas. No es que una mujer sea exclusivamente pasiva y un hombre exclusivamente activo, sino que hay una mezcla. Sin embargo, gracias justamente a la constitución física, a la diferencia anatómica de cada uno de nosotros, de hombres y mujeres, es que se va estructurando de tal forma el psiquismo que hace que predomine en la mujer una postura pasiva y en el hombre una activa, que predomine únicamente. Y si nos ponemos a pensar todos los grandes avances y descubrimientos que hemos hecho, que de pronto pueden ser tan apantallantes que nos hacen olvidar que somos parte del reino animal, en realidad tienen como su fundamento justamente nuestros aspectos biológicos, nuestros aspectos instintivos. Cuando nosotros te hablamos de pulsión, hablamos de que se trata de el representante psíquico del instinto, pero a final de cuentas es el instinto que va escalando, que se va transformando y trasciende hasta llegar a convertirse en pulsión. Es la necesidad biológica básica de sobrevivir, de alimentarnos, de cobijarnos, de guardarnos de la tempestad del medio ambiente, la que va escalando y se transforma en deseo. Pero todo esto que tenemos, esto que puede convertirse en cosas tan sublimes, tan poéticas, que van de la mano del deseo, bueno, pues si nos vamos a su origen van de la mano del instinto también. Entonces no es raro pensar que nuestra constitución o nuestra identidad de género como tal esté apegada directa o indirectamente también a nuestra propia fisionomía, a lo que nos viene biológicamente determinado. Digo directa o indirectamente porque hay un abanico increíble y diverso de formas en la que cada persona puede ir significando su cuerpo, y en función a este significado al cual que le den a su cuerpo es que van a ir construyendo su identidad también, ¿no? Existen muchas personas, por ejemplo, que declaran ser un hombre encapsulado en el cuerpo de una mujer y viceversa. Y esto también tiene que ver con los traumas que han sufrido justamente a propósito de su sexualidad, de su género, así en lo biológico, ¿no? Entonces, partiendo de eso, partiendo de los aspectos pasivos y activos, decimos, y rescatando también hace un momento hablábamos de la pasividad, por ejemplo, de un niño. Un niño en la etapa más básica, en la etapa de lactancia, se puede describir su psiquismo como pasivo receptivo. ¿Qué significa esto? Que no puede hacer, de hecho, nada por conseguir lo que necesita para vivir y únicamente espera tenerlo, espera recibirlo, ¿no?
esperaríamos que conforme vaya creciendo este niño no se quede únicamente en esa etapa de lactancia, porque va desarrollando también otras capacidades que le dan la posibilidad de hacer al menos algo para, quizás muy tenue, pero algo para conseguir lo que quiere. Puede nombrar, por ejemplo, las cosas que necesita, y esto es un paso muy importante. Eventualmente él mismo puede controlar sus heces y eventualmente puede hacerse cargo por sí mismo de ir al baño, etcétera. Ya que los padres estén, algunos de ellos, interesados en tullir las posibilidades psíquicas de sus hijos, y puede haber niños de 8 o 10 años que no son capaces ni siquiera de ir al baño solos. Bueno, pues esa es otra historia, ¿no? Eso tiene que ver también con el psiquismo de sus padres. Pero nuestro desarrollo, al menos biológico, nos lo permitiría. Entonces, decíamos que un hombre con actitudes infantiles es un hombre que difícilmente se considera viril, capaz y como un hombre como tal. Una mujer, justamente en una mujer, porque puede predominar este aspecto pasivo, puede llegar a predominar de una manera enfermiza en que la pasividad se convierta en masoquismo. La actividad, cuando es patológica, digamos, o cuando llega a un extremo enfermizo, se convierte en violencia. No siempre es violencia, pero se puede convertir en violencia. Mientras que la pasividad se convierte en masoquismo, se convierte en esta dependencia absoluta. La mayoría de las mujeres que permanecen en este tipo de situaciones de maltrato viven realmente dentro de su cabeza la experiencia de estar absolutamente a expensas del otro. Sienten que dependen por completo de la otra persona y que no van a ser capaces de sobrevivir por sí mismas. Entonces, es una idea muy acercada a lo que puede vivir un niño en determinado momento, y esto nos da un panorama más o menos de lo que puede estar ocurriendo en esa cabecita. Uh-huh. Y esto, digamos que de alguna manera, ya que se va cristalizando en la personalidad, es difícil hacer un cambio real, ¿no? Es difícil hacer un cambio drástico, como en muchos momentos es necesario, se vuelve necesario. Y ahí es justamente en donde vamos a ver cómo estas mujeres, ¿no? Pensando una vez más en este asunto del feminismo, acaban siendo sometidas. ¿Por qué? Porque entonces ya no se vive como una alternativa, ya se vive como si fuera la realidad de la vida. Y es por eso que es tan importante, tan importante, que la igualdad de géneros sea un derecho, ¿no? Porque imagínense, si de por sí ya estamos así medio sesgados en la educación para que nos pongamos de una manera medio cavernícolas a dividirnos las tareas, y todavía después de eso hacer ilegal que una mujer pudiera dirigir su deseo hacia otro lado, pues se vuelve una cosa realmente imposible para poder solventar este tipo de situaciones tan dolorosas para ellas. Y ahora tendríamos que pensar, vamos a tener mucho tiempo para hablar de este tema, pero ahora tendríamos que pensar cómo este tipo de opresión, una opresión en la cual ya hemos estado hablando y hemos dado ciertos puntos, que no es esta opresión como muchas veces lo queremos pensar, no es que haya un sector de la población que diga maliciosamente vamos a destruir todos los sueños y expectativas de estas mujeres para tenerlas en nuestro poder. Fíjese, no puede ser así, no es una cosa real que exista esto, que estamos hablando de que el primer afecto que sentimos hacia otro ser humano es hacia nuestra madre, y nuestra madre es mujer. Nuestra madre nos va enseñando cómo se va a hacer esa relación con una mujer. Entonces, si bien pueden haber personas que efectivamente detesten a las mujeres, que busquen humillarlas a las mujeres, ya sea desde un punto de vista sexual o ya desde un punto de vista destructivo, ¿no? Más bien como desde un camino destructivo, no es la norma. No es algo que vaya a quedar inseminado en la cabeza de todos los hombres que hayan sido educados con una, digamos, orientación machista, que las mujeres no valen nada por lo demás. ¿Por qué? Porque siempre es algo que se contrapone con la realidad. Porque ¿cómo si las mujeres no valen nada? Yo quiero tanto a mi mamá, ¿no? Y es algo que efectivamente va generando problemas de los cuales ya hemos hablado acá. Cómo se acaba viviendo una decisión en el placer
y en el afecto. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando durante tanto tiempo está esta opresión y después de un rato abrimos la puerta a la igualdad de género? Ahí tendríamos que pensar cómo va a ser esto uno de los motivos para que hayan tantas personas que se añadan a esta ideología con tal de poder escupir todo el odio que sienten. Y ahí es en donde la cosa se empieza a poner de cabeza, porque entonces parece que en lugar de que sea una cosa de igualdades, se vuelve una competencia y ahora una forma medio lícita de ahora hacerle lo mismo a los hombres. Y esto es una cosa también bastante peligrosa. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.